En este mes de noviembre se viene una temporada de predicaciones que le he titulado Sueños y Metas. Sueños y metas. Dile a la persona que está a tu lado: Dios quiere que sueñes en grande. Deja que te rompa la cabeza y ahí si puedes darle un zape ahí, así como metafóricamente hablando, de que Dios te va a ensanchar la cabeza. Los sueños son el lenguaje de Dios para nuestro destino. Cada vez que Dios quiere hacer algo en nuestras vidas, Él pone sueños en nosotros, que son estas figuras, esta imagen, esta fotografía de lo que va a ser nuestro futuro, y eso nos brinda cierta esperanza. Dios es un Dios que habla por medio de sueños. Sueños en la Biblia es una palabra que difícilmente se alcanza a distinguir con la palabra visión. En la Biblia vemos muchos ejemplos de cómo Dios estableció una visión, un sueño, un anhelo en el corazón de una persona, y esta persona fue movida. Una de ellas es nuestro padre Abraham. Dios lo sacó y le dijo: si tú pudieras ver y contar las estrellas en el cielo, y dice, de esa forma será tu descendencia. ¿Qué estaba haciendo ahí Dios? Lo estaba llevando a que él pudiera ver, que tuviera una visión del propósito que Dios tenía para su vida y para sus generaciones. Otro hombre que tuvo un sueño fue Jacob. Jacob, su hijo también, su nieto, tuvo un sueño en el cual veía cómo ángeles subían y bajaban, y eso afirmó lo que Dios iba a hacer en la vida de Jacob. Después tenemos a José, que cuando él estaba dormido a los 17, 16 años, él tiene un sueño de parte de Dios, y ve cómo es que él iba a ser una estrella grande y chida, y 12 estrellas iban a inclinar ante ella. Y Dios en ese momento le da un sueño en la vida de José, que le iba a afirmar su identidad, pero también el propósito por el cual Dios lo iba a utilizar. Los sueños, otra vez, son el lenguaje de Dios para nuestro destino, y los planes son el camino que nos llevan al destino deseado. Y yo le he preguntado: Señor, yo quiero que la iglesia aprenda a creerte, que la iglesia aprenda a discernir sobre los sueños personales a los sueños que tú tienes, porque los sueños que Dios tiene para tu vida, escúchame bien, son mucho más grandes, son mucho más poderosos, son tan inimaginables. En 1 Corintios dice: cosa que ojo no vio y oído escuchó y mente imaginó, son las cosas que Dios tiene preparados para aquellos que le aman. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios es un Dios de planes, y planes es el camino que yo tomo para llegar al destino que Dios tiene para mí. Así que cuando la palabra de Dios nos dice que Dios tiene planes, quiere decir que Dios tiene sueños, pero no solamente sueños, tiene una estructura para poderte llevar a ti de punto A a punto B. En la palabra de Dios vemos hombres que le creyeron a Dios por esos sueños grandes para su vida. Vemos aquellos hombres que le dijeron sí a su voluntad. Y en este mundo de malas noticias, donde es lo natural escuchar malas noticias, quiero que en mi iglesia, que presencia, aprenda a conocer la voluntad de Dios. Yo quiero que aprendas a conocer la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Hace 2-3 semanas que estuve en Puebla, un joven me decía: es que yo no quiero comprometerme con Dios, porque siento que si yo me meto a la iglesia, los sueños que yo tengo, Dios se los va a esfumar. Y en cierta forma tenía razón, porque los sueños que uno tiene son tan pequeños para que Dios diga: bueno, me voy a quedar con los sueños que tú tienes. Los sueños que Dios tiene para tu vida son mucho más grandes. Y aunque podemos hacer un estudio profundo de las diferentes formas en cómo es que Dios habla por medio de los sueños y cómo es que Dios lo sigue haciendo, en esta predicación no lo voy a explicar.
En ocasiones Dios pone impresiones y esa es una forma de visión, y esas impresiones Dios las puede poner aun cuando tú estás despierto. Yo le llamo esta capacidad de ver con los ojos del corazón. Cuando tú tienes una buena idea, cuando tienes un buen presentimiento, cuando tienes esta capacidad de poder ver lo que no puedes ver, o lo que no hay ahí, o lo que pudiera ser, o lo que Dios puede hacer, cuando tú le crees, esa es la capacidad que yo digo, esa es la capacidad de soñar. Esa capacidad, cuando tú tienes una buena idea, yo le llamo una idea de Dios, le llamo una inspiración. Cuando tú eres inspirado, es Dios. Hello, le estoy predicando a un auditorio de muertos o de vivos. Ayer fue el día de los muertos, pero ya ahorita ya vamos a despertarnos un poquito. Dile a la persona que tienes a tu lado, levántate por favor. Levántate tú que duermes. Y cuando tú tienes una muy mala idea, cuando tienes una idea como vengarte, como quedarte en la cama, como llegar tarde a tu trabajo, como venir a la iglesia tarde, o como no apuntar el mensaje que el pastor está compartiendo, esas malas ideas, el Satanás te las pone, así que cuidado. Así que lo que vamos a tratar de explicar es lo que es un sueño de Dios. Un sueño de Dios es una visión de Dios para tu vida, para tu familia, para tus hijos y para tus siguientes generaciones. Dios es un Dios de planes, ¿cierto? ¿Y qué son los planes? Son los caminos que nos llevan al destino que hemos visionado y que hemos soñado. Uno de los pasajes más emblemáticos acerca de los sueños o los planes de Dios es Jeremías 29, versículo 11. Este es uno de los pasajes que te lo tienes que aprender de memoria. Dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes. No dice el pastor, no dice la suegra, no dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un ¿qué? Un futuro y una esperanza. Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, en otras palabras, en este pasaje y en su contexto, porque estaban pasando por unas tremendas dificultades, habían sido exiliados, habían sido apartados de sus tierras, y con este pasaje Dios les estaba diciendo al pueblo de Israel: conozco tus condiciones, conozco tus necesidades, sé lo que te preocupa, sé lo que te angustia, sé lo que te tiene sin dormir en las noches. Conozco y no estoy separado de ti. Y sabes que para darte esa seguridad y esa tranquilidad de que no estás solo en medio de la prueba o de la dificultad, voy a darte una visión. Y Dios habla por medio de Jeremías y les platica Jeremías al pueblo una visión por medio de su palabra, y les comienza a decir que después de 70 días, de 70 años de haber sido exiliados, se levantaría alguien que los reuniría y establecería de nuevo en Jerusalén. Así que ¿para qué sirvió ese sueño de Jeremías? Para darles, ahí mismo dice, está sencilla la pregunta, para darles un futuro y una esperanza. En ocasiones el hombre camina sin futuro, sin esperanza, sin propósito. ¿Por qué? Porque no tiene una visión clara de parte de Dios para nuestras vidas. Dios le estaba diciendo: hey, volteen acá, tengo una visión para ustedes, y esa visión se trata de restauración. Voy a volver a traerlos de nuevo a casa. En el versículo 13, ¿algún amén ahí por ahí que me quieran animar? Dice: si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio. Y aquí la visión de Dios comienza a hacerse un poco más nítida. Comienza el Señor a plasmar en el corazón de los israelitas una visión, no solamente de que yo tengo planes, pero cómo se ven esos planes. En ocasiones, cuando tú le pides al Señor que te dé claridad y una percepción espiritual, Él comienza, con el paso del tiempo y teniendo una intimidad con Él,
a clarificarte la visión, y en vez de ver una visión borrosa, que no tienes claridad de las cosas, comienzas a tener más nitidez de cómo se ve el futuro que Dios te ha hablado. Dice, porque pondré fin a su cautiverio. Así que ellos dicen, ya no vamos a ser esclavos. Dice, y restableceré su bienestar. O sea, no solamente vas a dejar de ser esclavo, sino te voy a restituir a tu posición original. Los reuniré de las naciones a donde los he enviado y los llevaré a casa, de regreso a su propia tierra. Es importante, escúchame bien, iglesia, regir nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestros corazones y todo lo que nosotros hacemos por los sueños de Dios, porque sus promesas para nuestras vidas son sí y amén, y esas se van a cumplir. No hay ni una sola promesa en la palabra de Dios que Dios haya hablado y no se haya cumplido. No hay una sola. No hay ni una sola palabra de Dios que la haya hablado y se haya caído y hayan dicho, bueno, esto que dijo Dios no se cumplió. Esta promesa que Dios le hace al pueblo por medio de Jeremías, lo hace más o menos en el año 600 antes de Cristo, y como 64 años después, esta promesa se cumple. Y Dios levanta a una persona que tú dirías, ¿cómo es que Dios va a levantar a esta persona para establecer su voluntad? Como que no me cuadran las ideas. Pero en Esdras 1:1, después de 60 años, el Señor cumple lo que prometió por medio del profeta Jeremías. Y dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías, y movió el corazón ¿de quién? De Ciro, un rey pagano, un rey que no era cristiano, que no iba a la iglesia, pero dijo, este hombre me sirve para mis propósitos y voy a poner en él el deseo de liberar a todos los israelitas y de darles dinero, de restaurarlos, de emitir decretos por todas las naciones en donde el día de hoy están siendo cautivos de mis propiedades, y les daré la libertad y los restauraré. ¿A poco eso no es hermoso? Cuando Dios habla una visión por medio de su palabra, puede decirse de esta siguiente forma, que es un decreto, o que se convierte un hecho cumplido que aún no sucede. ¿Sí me entendieron lo que dije? Cuando Dios da una palabra, escúchame bien, cuando Dios da una palabra en tiempo presente, es un hecho cumplido que aún no sucede. Hello. Por eso es tan importante, iglesia, tener una relación íntima con Dios. Por eso es la necesidad de buscarlo. Porque ¿cuánta energía puedes tener para mantener a flote una visión para tu familia? Puedes tener años buenos donde le echaste ganas y tienes fuerza, pero después te vas haciendo ruquillo y dejas de tener fuerza, y ya las piernas no las sientes tan ágiles, ahora te pesan, y cuando quieres salir del carro necesitas una grúa ahí, y se nos esfuman las fuerzas. Y eso sucede cuando tú y yo depositamos nuestra fe y nuestra confianza en nuestras propias fortalezas. Muchos de ustedes tienen grandes fortalezas, ingeniosas, poderosas, autoridad y fama y reconocimiento, pero eso se esfuma con el tiempo. Eso pasa a segundo término. Cuando Dios nos da una visión por medio de su palabra, quiero decirte que se cumplirá. Hay otro pasaje que está delicioso en Josué 21, versículo 44, que afirma lo que te estoy diciendo. Dice, y el Señor les dio descanso, dice, en todo el territorio. ¿Qué dice? Tal como se los había prometido solemnemente
a los antepasados de ellos. Ningún enemigo pudo hacerles frente porque el Señor les ayudó a conquistar a todos sus enemigos. Ni una sola de qué, de todas las promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que Él había dicho se hizo realidad. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios dice, en su tiempo se va a cumplir. A su momento llegará el día de su cumplición. Por eso tú y yo podemos decir que nuestra vida no es por vista, no es por lo que los exámenes médicos nos digan, no es por las condiciones financieras en los estados bursátiles financieros. No es así, sino es por lo que su palabra dice acerca de mí y acerca de mi futuro. Y el Señor dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y yo esa palabra la creo para tu vida, la creo para tu familia y la creo para tus generaciones. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Dale un fuerte aplauso al Señor. La palabra de Dios nos advierte tremendamente de no reposar nuestra confianza y nuestra fe en nuestras propias fuerzas. Nos invita a no pelear solos la vida que tenemos por delante. La Biblia no solamente nos dice eso, sino nos da muchas advertencias de no buscar nuestra propia gloria y vivir para nuestros propios intereses, porque el camino que Dios tiene para nosotros es un camino, no es un camino fácil, te quiero decir, ni tampoco es un camino que te lleva a la superación personal y a que tú puedas ser exitoso en los ámbitos. Eso yo le llamo añadiduras, cosas que Dios te va a dar, pero que no son las más importantes. Por eso no es ni necesario predicarlas, porque esas se van añadiendo con el tiempo. En Isaías 40:30 dice: hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los jóvenes y los hombres jóvenes, dice, ¿qué dice? Caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con las alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. No solo es: Señor, te deposito mis cargas, sino regir nuestras vidas conforme a sus planes, sino es tener una transformación de mente y decir: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que hagas en mí? No es: Señora, pues aquí tengo mis planes, ¿qué te parece si en este 2025 te los presento con anticipación y vemos si la propuesta que te estoy haciendo te cae chido y cumples mi cajita de los tesoros y todas las fantasías que tengo? No, Dios no es así, porque Dios tiene planes para tu vida. O sea, Dios no anda inventando con tu vida. A veces, a ver qué voy a hacer con Juanita, a ver qué voy a hacer con aquel hombre. No, o sea, Dios no está jugando a los dados a ver si algo le cae por sorpresa. No, el Señor tiene planes seguros para ti en cualquier etapa en la que el día de hoy te estás enfrentando. Si el día de hoy tú te estás enfrentando a un tema de divorcio, Dios tiene un plan para tu vida en esta temporada. Tal vez no era lo que Dios quería, pero Dios no te deja donde estás, sino te toma donde estás para llevarte a lo que Él intentó hacer desde un inicio contigo. ¿A poco no? Jesús es nuestro modelo a seguir si tú y yo queremos vivir los planes de Dios para nuestras vidas. Si tú quieres, oye, ¿cuántos aquí no quieren los planes de Dios para su vida? No, para mis hijos. Todos los queremos. Pero hay una forma. En el Padre Nuestro, como en la segunda o tercera estrofa, Jesús dice, en Mateo 6:10 dice: venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Jesús, como hijo, le hablaba a su padre y le decía: no quiero mis propios sueños y tener mi carpintería con
herramienta Milwaukee y después una increíble infraestructura para poder seguir edificando y construyendo y ser un ebanista reconocido. Tal vez Jesús pudo haber tenido esos sueños, y si no los registra la palabra es porque pues no eran importantes. El corazón de Jesús siempre fue: Señor, yo no quiero lo mío, sino yo quiero lo tuyo. Pero ¿por qué Jesús decía eso? Porque él tenía y reconocía que lo que Dios tenía para él era más grande, más increíble y más maravilloso que cualquier aspiración o deseo personal que él podía tener. Por eso, antes de subir a la cruz, Jesús le dice de nuevo: que no se haga la voluntad de Chuchito, de Chuyito, sino la tuya. Y ahí es donde las cosas se comienzan a complicar un poco en nuestra vida. ¿Por qué es importante los sueños de Dios? Bueno, cuando uno no tiene una visión clara de Dios para nuestras vidas, podemos terminar viviendo una vida a la que no hemos sido llamados. Por eso es importante tener una visión de Dios, porque podemos terminar viviendo una vida buscando el éxito, la fama, el reconocimiento, algún estatus económico que nos prometa la sensación de sentirnos exitosos, de sentirnos importantes, de sentirnos que somos algo en la vida. Pero han habido hombres contemporáneos que han escrito filosóficamente sobre la manera en la que el hombre puede vivir sin Dios, buscando aquellos placeres que nos prometen una mejor vida separada de Dios, una mejor vida de lo que nosotros podemos aspirar a tener. Jim Carrey, ¿quién conoce a Jim Carrey? Actorazo, ¿no? Bueno, Jim Carrey dijo lo siguiente: espero que todos puedan llegar a ser ricos y famosos y tener todo lo que siempre soñaron, para que vean que esa no es la respuesta. Ahora, si yo te digo eso, pues tú dices: pues sí, mano, tú no has alcanzado todo y no lo tienes todo. Pero cuando lo escuchamos de las personas más influyentes y de los mejores actores contemporáneos que han alcanzado la cima del éxito en su rubro, entonces tú y yo le podemos poner atención y decir: esto que está diciendo tiene realidad. Otro hombre que fue Freddie Mercury. ¿Quién conoce a ese muchachón? Tremendo rockero, talentazo, tenía creo que más dientes que muchos de los otros, y era pues sí, o sea, fue de los rockeros contemporáneos más exitosos de todos los tiempos. Freddie Mercury dijo lo siguiente: he alcanzado la cima del éxito, pero al final solo me encontré con la soledad y el vacío. Hello. Salomón lo dijo de otra manera. En Eclesiastés 2, 4, 6, 8 y 9 y 11 dice: emprendí grandes obras, hice que me construyeran casas y me plantaran viñas, tuve mis propios huertos y jardines, y ahí planté toda clase de árboles frutales. Mandé construir estanques de agua para poder regar la foresta donde crecían los árboles. Acumulé plata y oro y tesoros que antes fueron de otros reyes y provincias. Tuve cantores y cantoras y disfruté de los placeres humanos, habidos y por haber. O sea, Salomón, tremendo ojo alegre, el todas mías, literal era Salomón. Dice: mi grandeza fue mayor que todos los que reinaron antes de mí en Jerusalén, pero además siempre conservé mi sabiduría. Luego me puse a considerar todo lo que yo había hecho con mis manos y el trabajo que me costó realizarlos, y resultó que todo era vanidad y aflicción de espíritu, nada es provechoso bajo el sol. Ahora los flojos van a decir: amén, pastor.
¿Para qué voy a trabajar? No está diciendo eso Salomón, porque después agarramos un texto y lo sacamos de contexto. No, no, no. Él está hablando de esta búsqueda insaciable del hombre, de querer llenar el vacío que solamente Dios lo puede llenar. Ahí Salomón no estaba hablando de esforzarnos, de trabajar, no, el trabajo dignifica a las personas. El trabajo es uno de los regalos más grandes que Dios le ha dado al hombre. Cuando tú trabajas te sientes productivo, sientes que estás dándole dinero a tu familia y estás proveyendo, y eso dignifica a las personas. Y la palabra dice: el que no trabaja, que no coma. Increíble mensaje para todos los adultos, para todos los niños de 30 años que siguen viviendo con sus papás. ¿Por qué es importante los sueños de Dios? Los sueños de Dios son importantes porque tú y yo fuimos diseñados, escúchame bien, tú fuiste diseñada para glorificar a Dios. Ese es tu diseño original. En tu ADN fuiste codificado y codificada para darle gloria, para adorarlo y para vivir para Él. Y cuando el hombre quiere alcanzar lo suyo, separado de Él, solo encontrará desilusión, y esto sucede casi al final de nuestras vidas, porque mientras lo estamos buscando no nos damos cuenta. Somos como la ovejita que se pierde. Somos como la ovejita que no sabe que está perdida, pero que piensa que está en el redil, y al final de sus días se da cuenta que el camino que decidió escoger era completamente equivocado. Cuando estamos en el afán de la vida, nos entusiasma pensar que es lo grande, pero no, queridos. La palabra de Dios nos advierte de no buscar eso. Así que, ¿cómo vivir entonces los sueños de Dios para mi vida? ¿Quién quiere vivir los sueños de Dios para su vida? Muy bien. Número 1, vamos a hablar de 4 principios o 4 aspectos de cómo vivir los sueños de Dios para mi vida. Número 1, conociendo sus promesas. Básico. ¿Cómo quiero vivir los planes de Dios? Pues bueno, primero tienes que conocerlos. Como te dije, Dios no los tiene ocultos. Dios ya los ha revelado por medio de su palabra, y en su palabra tú y yo podemos encontrar aquellas promesas que el Señor ya ha hablado para nuestras vidas. En 1 Corintios 2:9 dice: a eso se refieren las escrituras cuando dice: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado, lo que Dios tiene diseñado, lo que Dios ha visto para quienes lo aman. En Efesios 3:20 dice: ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. ¿Qué está diciendo aquí en estos pasajes? Que lo que Dios quiere para ti, lo que Dios tiene para ti, lo que Dios planea para ti y para tu familia y para tu descendencia, tú no tienes la capacidad de poder siquiera imaginar esos planes para tu vida. ¿Estás entendiendo? Voy a hacer un ejercicio rápido. Cierra tus ojos, que nada te distraiga. Y yo quiero que comiences a soñar la mejor vida posible que puedas imaginarte. Así, imagínate cómo sería encontrar al príncipe azul. Tal vez diga: chinga, ya lo tengo. ¿Cómo sería esa mejor vida? Cierra tus ojos, comienza a imaginar cómo sería esa mejor vida. Muy bien, muy bien. Ahora vas a abrir los ojos. Voy a hacer unas preguntas rapiditas. Levante la mano. ¿Cuántos soñaron una nueva casa? Una nueva casita. Muy bien, muy bien. Ahora, levanten las manos. ¿Cuántos o cuántas ya se vieron casadas? Jujujuy. ¿Cuántos de aquí pensaron en sus hijos?
en los sueños. Ahora, no lo levantes porque está tu hijo ahí al lado y te estabas imaginando tú en las Bahamas y no sé en dónde. Ahora, ¿cuántos de aquí se imaginaron sinceramente a sus nietos? ¿Cuántos de aquí imaginaron a sus bisnietos? Sean honestos, bisnietos. Muy bien, ahí te va. Cuando tú piensas y sueñas, tú tienes la capacidad de irte una generación, o si eres muy chucho, 2 generaciones. Y a la tercera, pues ya, tú dices, pues ya, ni sé, ni nada. Pero quiero que entiendas cómo piensa Dios. Porque hay veces que nosotros pensamos que Dios piensa como nosotros, y la capacidad de la mente de Dios es infinitamente más poderosa que la tuya. Aunque tú tienes esas características de Dios y Dios te las ha dado y puedes soñar e imaginar, nuestro sistema está tiene un cierto, como una gobernación, que no podemos ir mucho más profundo como Dios piensa. En Deuteronomio 7:9 nos habla más o menos de cómo Dios piensa. Dice: reconócelo por tanto que el Señor tu Dios es Dios verdadero. Él es el Dios fiel. Dice que cumple, dígalo conmigo, que cumple su pacto y derrama su amor inagotable sobre los que le aman y obedecen sus mandamientos. O sea, Dios, ahora esta analogía es una analogía también para decir 1000 generaciones. No es que Dios llegue al 1000 y diga, bueno, ya dejé de pensar. No, es una exageración. Todos los años que Dios tiene propósitos con tu vida y con tus generaciones. Tú piensas en tus nietos o en tus bisnietos, pero Dios ve hasta 1000 generaciones más para tu vida, para tu familia, para tu futuro. Dios tiene grandes planes, iglesia, muchos más poderosos, grandes y majestuosos que lo que tú y yo pudiésemos imaginar. Tú te pensaste una casita, las Bahamas, jijiji, jajaja, pero Dios tiene algo tan grande que ni siquiera tú lo puedes dimensionar. Eso es lo que dice la palabra. Número 2, así que ¿cómo puedo vivir los sueños de Dios? Número 1, ¿qué dijimos? Conociendo sus promesas. Número 2, abraza la incomodidad. Abraza la incomodidad. Los sueños de Dios, aunque son grandes, no son fáciles. Algunos de nosotros que no hemos tenido el desarrollo de carácter para entender los procesos de la vida, nos desanimamos fácilmente cuando enfrentamos alguna dificultad, alguna enfermedad, tal vez un hijo se descarrió, tal vez tuve una situación familiar y eso me desmorona, me agüita y digo, no, ya los planes de Dios para mi vida ya se acabaron. En el camino del Señor, si uno quiere vivir los planes de Dios, uno tiene que abrazar la incomodidad. Yo recuerdo cuando le entregué mi vida al Señor, algunas cosas de inmediato, así, comenzaron a modificarse y milagrosamente Dios hizo muchos milagros para que yo no estuviera muerto el día de hoy. Pero eso fue como la excepción, no es la regla. Tú y yo queremos el Dios que hace los milagros, pero que no desarrolla nuestro carácter. Pero yo me di cuenta con el paso del tiempo que el Señor estaba más interesado en formar a Cristo en mi vida que cumplir mis anhelos y mis sueños así porque yo los tuviera nada más. Yo recuerdo que cuando le entregué mi vida al Señor, empecé a tener una serie de broncas, de problemas, y yo le decía al Señor, pero qué onda, o sea, yo te decidí seguir. Oye, yo puse mi fe y confianza en ti y todos estos problemas el día de hoy me están atacando. ¿Cómo puede ser? El trato de Dios con sus hijos, escúchame bien, es fuerte. Diga conmigo, el trato de Dios con sus hijos es fuerte, porque te ama y porque te tiene que corregir. En Salmo 105:19, hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños,
el Señor dice, puso a prueba el carácter de José. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el Señor lo preparó, que el Señor lo forjó, que el Señor lo puso en la cárcel, que el Señor estuvo trabajando con él, que el Señor permitió que sus hermanos lo vendieran como esclavo, que el Señor permitió que lo acusaran de una cosa que él no hizo. Y todo eso, ¿por qué? Porque el Señor estaba preparando su carácter. Y quiero decirte esto, escúchalo bien y si quieres lo puedes apuntar. Antes del cumplimiento, primero tiene que haber crecimiento. Otra vez, antes del cumplimiento, primero tiene que haber crecimiento. O en otras palabras, antes de que el Señor te dé lo que puso en tu corazón, uno primero tiene que ser fiel con lo que el Señor puso en nuestras manos. Primero es lo que pone en tu mano para que Dios pueda cumplir lo que puso en tu corazón. Y en ocasiones nosotros queremos primero lo del corazón y luego la mano. Y yo digo, no, Señor, las manos en el arado. Uno tiene que aprender, y si no lo aprende, mire, no hay enseñanza, no hay iglesia, no hay pastor que lo pueda sacar de donde esté, porque es algo y una decisión personal que uno tiene que hacer, de abrazar la incomodidad. Cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto, tú puedes decir, ay, pobrecitos, los israelitas, 400 años en el desierto, y bueno, pues bueno, se merecen que lleguen a la tierra prometida de una vez por todas. Tú y yo pudiéramos pensar así, pero en Éxodo 13:17 dice, cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, dice, Dios no los guió por el camino principal que atravesaba el territorio filisteo, aunque esa era la ruta que más corta a la tierra prometida. Dios no está interesado en tu vida en los atajos. No, esos atajos y el shortcut y rápido las cosas, con Dios no funciona. Con Dios es flojito y cooperando. Y si no le permito al Señor que trabaje en mi corazón, y si no le permito al Señor que forme mi carácter, vas a estar solamente dando vueltas sobre el mismo problema. Es que me ofendió, es que me vio mal, es que la herida, la situación, no puedes perdonar, no puedes salir. Es que soy así. Y así vas a estar. Abraza la incomodidad. La incomodidad es como tu mejor amiga en el camino de Dios. Así que en vez de pelearte con la incomodidad, hazte amiga. Después, con el tiempo, te das cuenta que la incomodidad es el camino para que Dios te lleve a tu destino. Y después, cuando no estás cómodo, cuando estás cómodo, dices, aguas, necesito a mi amiga la incomodidad. Cuando David estuvo cómodo, fue el momento en que cometió las peores sonceras de toda su vida. David era un hombre que abrazó la incomodidad y era amiga de la incomodidad, y estaba en el campo, en el desierto, aquí y allá. Y un día tal vez le dio el mal de cabaña y le dijo a la incomodidad, bueno, tú te vas a ir a la guerra mientras yo me quedo aquí en el palacio y estando de ocioso. Fue que ahí le fue como en feria. Los cristianos no buscamos la comodidad. Ese no es el estándar que uno decide vivir su vida. Nosotros buscamos la inconformidad, porque sabemos que es el camino que Dios utiliza para forjarnos y llevarnos al siguiente nivel. Porque antes del cumplimiento tiene que haber crecimiento. ¿Algún amén por aquí? Número 3, ¿cómo vivir los sueños de Dios para tu vida? Rinde tus sueños por los suyos. Rinde tus sueños por los suyos. La semana pasada un amigo me preguntó, ¿por qué la gente va a la iglesia? ¿Por qué la gente asiste a la iglesia? Y yo le respondí, la gente principalmente viene a la iglesia por 4 categorías bien identificadas. La gente se acerca al Señor cuando tiene problemas económicos, cuando no hay pa'l chivo y jijiji jajaja,
no, Señor, es tiempo de volver a casa y tal vez acomodar mi vida. La segunda por la que la gente viene a la iglesia es porque le quieren dar su última oportunidad al matrimonio. Tal vez están quebrados y ese quebranto los hace decir: ¿sabes qué? Vamos a intentar, aunque si quiere ir con los aleluyos, a ver si eso nos va a ayudar. Número 3, la gente viene a la iglesia por problemas de salud, porque han escuchado que el Dios que tenemos es un Dios poderoso que puede sanar. Y la gente también viene a la iglesia porque tiene curiosidad de algo más. Ahora, ninguna de esas 4 cosas está mal venir si tú estás en una de esas situaciones, pero no nos quedemos en ese lugar. No nos quedemos queriendo buscar la mano de Dios cuando el Señor tiene su gloria y su rostro para podernoslo revelar. ¿Y por qué saco esto? Muchos nos quedamos con la idea de que Dios es una especie de un ser supremo interesado en cumplir nuestros sueños personales. Ese no es Dios, papá. Dios es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. Es el que gobierna, es el que está sentado en el trono, es el que juzga con imparcialidad, es el Señor de los ejércitos celestiales. Para nuestro Dios no hay nada imposible. Nuestro Dios es más grande que cualquier problema. Nuestro Dios es asombroso, es maravilloso, tiene un plan, y tú y yo voluntariamente hemos decidido decirle al Señor que se haga tu voluntad y no la mía. Y eso quiere decir que sueños personales el Señor puede frustrarlos. Eso quiere decir que tu voluntad no es la más importante. Eso quiere decir que tus sentimientos no son los más importantes. Eso quiere decir que tu condición no es la más importante. Lo más importante en nuestra vida es Dios y nuestra vida para poderla agradar. La Biblia nos da la postura de Dios ante el hombre que no lo busca, o que solo lo busca para cumplir sus propios intereses. En Santiago 4:6 nos advierte, dice: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Ahora, tal vez tú digas aquí: yo no soy orgulloso. Bueno, esa sería una pregunta muy debatible. Un corazón orgulloso no es el que dice: yo soy un orgulloso. No, un corazón orgulloso es el que no busca a Dios de mañana. Un corazón orgulloso es quien no rinde su vida para el servicio al Señor y a los demás. ¿Por qué? Porque estás muy ocupado en tus vidas y en tus sueños y en tus intereses. Un corazón orgulloso no es el que diga: ay, sí, yo soy súper. O sea, no es el. Pueden haber muchos orgullosos aquí en la iglesia que vienen aquí y con una cara ponen algo, pero su corazón está completamente separado de Dios. El orgullo es una condición del corazón que mata y rompe nuestra relación íntima con Dios. Iba a poner un test de qué tan orgullosos somos, y yo, en el nombre de Jesús, digo: lo vamos a pasar. Pero se los voy a mandar por WhatsApp y en las redes que tenemos. Hice un test de 20 preguntas con la ayuda de ChatGPT. Le dije: hazme un test para saber si mi corazón es orgulloso. Y las preguntas eran muy buenas, ¿no? Como ¿buscas al Señor todos los días? ¿Lo reconoces en tus caminos como de mañana? ¿Tienes una actitud de servicio para servir a los demás? ¿Asistes a la iglesia cuando estás en un problema o situación? Y está padre el test para llevarnos a la reflexión. Jesús dijo: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Eso es un corazón humilde que le dice al Señor: yo quiero lo que tú tienes, no lo que yo tengo. Y número 4, para terminar, ¿cómo vivir los sueños de Dios? Camina con una obediencia radical. De nada sirve todos los puntos que te dije. De nada sirve decir: oye, quiero tus planes, quiero conocer todas tus promesas,
quiero todo lo que tú tienes para mí, y nos ponemos súper espirituales y venimos y oramos y servimos, si no tenemos una obediencia radical a lo que el Señor nos habla. El Señor le dijo a Abraham en Hebreos 11:8, dice: fue por la fe que Abraham obedeció a Dios cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que Él le daría por herencia. Se fue, ¿qué dice? Dígalo conmigo porque es importante. Se fue sin saber a dónde iba. Uno piensa, bueno, para obedecer completamente primero tengo que entender enteramente. Pero en la fe no es así. En nuestro caminar no va a ser así. La mayoría de las veces el Señor nos llama a tomar un paso sin saber si a donde vamos a caer es tierra firme. El Señor le dijo: tengo planes para ti, pero ¿a dónde? ¿A dónde me llevas? Y no vemos registrado en la Biblia que el Señor le dice: tú vas a ir a este lugar y vas a tomar esta ruta y lo vas a hacer esto. ¿Qué es lo que hace Abraham? Da el paso. Fe radical es la que obedece completamente sin entender enteramente. Y es ahí donde se pone a prueba nuestro corazón. Yo estoy orando y creyendo, escucha, iglesia, que Dios tiene grandes planes para nuestra iglesia. El Señor tiene grandes planes para nuestra familia, para toda la gente, para las familias, para nuestros hijos. Y yo ahí en tu lugar quiero que cierres tus ojos y vamos a hacer un ejercicio bien tremendo en donde le voy a pedir al Señor en este momento que destape nuestra mente para poder soñar los sueños de Dios. Señor Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, el día de hoy reconocemos que tú tienes grandes sueños y anhelos, que tú tienes planes de bien y no de mal, Señor. Y tal vez por heridas del pasado, tal vez por estar ocupados en nuestros propios asuntos, hemos dejado de creerte. Hemos dejado de soñar y permitir que tú seas el que dirija nuestras vidas, Señor. Y nos hemos conformado con lo que el día de hoy estamos viviendo. Pero en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo te pido en esta hora, en esta mañana, que renueves nuestras fuerzas.